Buen día con todos. En esta presentación abordaremos el crecimiento poblacional en el Perú. Un tema clave porque afecta la economía, la planificación urbana, la salud y el acceso a servicios básicos. Durante el siglo XX, el Perú creció rápidamente gracias a mejoras en salud y alta natalidad, pero hoy enfrentamos una nueva realidad. La población sigue creciendo, pero a menor ritmo, y cada vez hay más personas adultas mayores. Esto se conoce como transición demográfica. Según la CEPAL, Perú ya está en una etapa avanzada de esta transición. El Fondo Monetario Internacional incluso advierte que si no aprovechamos el llamado bono demográfico, que es tener mayoría de personas en edad de trabajar, el desarrollo económico podría verse limitado. Para analizar esto nos hemos trazado objetivos. El objetivo de este estudio es analizar este proceso desde un enfoque teórico e histórico, reconociendo causas como la natalidad, mortalidad, migración. Teóricamente usamos dos enfoques: la teoría malthusiana, que veía el crecimiento poblacional como un riesgo si los recursos no alcanzaban, y la teoría de la transición demográfica, que explica cómo los países pasan de altas tasas de natalidad y mortalidad a tasas más bajas y estables. En el Perú ya vemos estos cambios. La fecundidad bajó de 6.9 hijos por mujeres en 1965 a 1.8 en 2023. Asimismo, también la esperanza de vida subió hasta los 77.7 años. El crecimiento natural ya no es tan fuerte y la migración ha tomado protagonismo, tanto interna como externa. Hay uno de los factores más visibles en la migración venezolana, que ha traído más de 800,000 personas en pocos años, sobre todo a Lima. Estos cambios nos llevan a pensar las políticas públicas, ya que el país debe adaptarse a una población más urbana, envejecida y diversa. Es por eso que este tema es muy importante. Bueno, continuando con la exposición, mi persona les hablará sobre la evolución y los factores que explican justamente el crecimiento poblacional en el Perú. Comenzando con la evolución histórica, en 1940 el Perú tenía aproximadamente 6.2 millones de población. Este número se duplicó rápidamente, alcanzando aproximadamente unos 13.5 millones en el año de 1972. Esto debido a que existía una alta tasa de natalidad y una reducción en la tasa de mortalidad. Actualmente, y según los datos que se tienen en el 2023, somos con 34 millones de habitantes. Y ahora con respecto a los censos nacionales del INEI, que muestran además una fuerte migración del campo a la ciudad y un agresivo envejecimiento poblacional. Por ejemplo, en el 2017 el 79% de la población ya vivía en áreas urbanas, a comparación del año de 1940, donde solo el 35% de la población vivía en zonas urbanas. Y pues ahí hay una gran diferencia. Ahora sobre las proyecciones para el 2050 se proyecta que la población alcanzará cerca de 41 millones de habitantes, pero con más adultos mayores y menos niños, que justamente refleja una transición demográfica avanzada. Ahora, yendo también con lo que es la urbanización, que ya se habló, y yendo con el punto 4 de cuáles son aquellos factores que han influido en este crecimiento poblacional. Uno muy importante son las políticas de salud y planificación familiar, que desde la segunda mitad del siglo XX ayudaron a reducir lo que es la mortalidad infantil y la fecundidad, gracias a lo que son las campañas de vacunación, acceso a anticonceptivos. Otro factor muy clave es la educación, y especialmente la educación de las mujeres, la evolución de cómo se dio la inserción de la mujer en la educación y en el campo laboral también. Y se tiene que cuanto mayor es la educación, menor es el número de hijos, ¿no?
según un dato. También ha influido mucho lo que es la migración interna, especialmente de lo que es del campo a la ciudad, como ya se mencionó, por razones económicas, sociales, lo que generó una fuerte urbanización y sobre todo en lo que es en la capital y en ciudades grandes como lo que es también Arequipa. Para finalmente lo que es la migración internacional, millones de peruanos han emigrado a otros países por oportunidades, etcétera, y como lo más reciente que tenemos es la migración de venezolana hacia el Perú, que ha impactado justamente en el crecimiento poblacional, ya sean educación, políticas, migraciones, procesos sociales y que pues aún siguen transformando el país. Gracias. Bien, el crecimiento poblacional en el Perú no solo es un número, es una fuerza que moldea nuestras ciudades, nuestra economía y hasta el futuro de nuestras pensiones. Bueno, hoy les voy a contar cuáles son las principales consecuencias de este fenómeno y qué desafíos nos esperan. Bueno, en primer lugar, tenemos que la presión sobre los servicios públicos es evidente. Hospitales saturados, colegios con alta demanda y un déficit de más de 1,5 millones de viviendas, según la INEI en el 2023. Este crecimiento no ha sido ordenado y eso ha provocado algo que todos conocemos, la expansión urbana desordenada y asentamientos informales, especialmente en Lima y otras grandes ciudades. Pero lo más preocupante son las desigualdades territoriales. Mientras que en la costa la fecundidad ya está por debajo del reemplazo, en zonas rurales aún supera los 2,7 hijos por mujer y el acceso a agua potable y salud es mucho mejor. Y no olvidemos el impacto ambiental también, que es muy importante en el desarrollo de un contexto. Por ejemplo, tenemos que la deforestación en la Amazonía y la contaminación en nuestras ciudades son consecuencias directas de esta presión demográfica. Por otro lado, mirando al futuro, tenemos que el gran desafío es el envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Pues se calcula que para el 2050, 1 de cada 5 peruanos tendrá más de 60 años. Y esto pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema previsional, porque cada vez habrá menos personas en edad de trabajar para mantener a los jubilados. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Necesitamos políticas públicas integrales, invertir en educación y empleo juvenil para poder aprovechar el abono demográfico que nos queda. También es importante considerar la siguiente acción, que es descentralizar la economía para reducir la migración forzada y planificar nuestras ciudades de forma sostenible y accesible para todos. Si no actuamos ahora, probablemente el crecimiento poblacional, que alguna vez va a funcionar como una oportunidad, se va a convertir eventualmente en un gran obstáculo para el desarrollo. Bueno, con ello, en resumen, se podría decir que el crecimiento poblacional en el Perú es como una moneda de dos caras. Por un lado, representa dinamismo y juventud, y por el otro, desigualdades y retos sociales enormes. Depende de nuestras decisiones convertir esta tendencia en un impulso para el desarrollo y no en una carga para el futuro. Ahora, con los casos de crecimiento poblacional desacelerado, ya sea Chile y Uruguay, pues estos tienen tasas de fecundidad sostenidamente por debajo del nivel reemplazo de 1,5 y 1,4 hijos por mujer respectivamente en el 2022. Bien, en el caso de Chile destaca por la implementación de políticas de planificación familiar desde la década de 1960. Este análisis nos permite extraer lecciones clave para el Perú, ya sea la importancia de políticas sostenidas en salud y educación. Ahora, la necesidad de integrar a la población migrante de forma eficiente y el valor de anticiparse al envejecimiento poblacional. En el Perú se encuentra una etapa intermedia con oportunidades de aprovechar su bono demográfico si se promueve mayor inversión en el capital humano y si se reduce las desigualdades territoriales. Bien, continuando lo que es la comparación internacional breve, tenemos una comparación con países de América Latina con dinámicas similares, ya sea Ecuador, Bolivia, Colombia. Bien, estos presentan estructuras demográficas comparables con el Perú, con trayectorias históricas de alta fecundidad, migración interna intensa y de procesos de urbanización acelerada.
En el caso de Ecuador, el inicio de fecundidad se redujo de 4.3 hijos a 2.1 en el año 2022. En la paralela, Bolivia enfrentó desafíos derivados de un crecimiento poblacional, esto terminando en un índice de fecundidad de 2.7 para el año 2021. Ahora, en el caso de Colombia, pues por su parte su tasa de fecundidad se redujo a 1.1 hijos para el año 2022.